súper común, que es justamente los motores de corriente directa. Vamos a modelar el motor de corriente directa, pero lo que vamos a hacer es que yo le voy poniendo las ecuaciones y ustedes son los que van a aplicar la transformada de Laplace, van a armar el diagrama de bloque, van a hacer todas esas cosas. A modo de ejercicio del trabajo con la transformada de Laplace y la representación del diagrama de bloque con las funciones de transferencia correspondientes de este elemento, que para nosotros va a ser también una cosa que necesitaremos controlar en algún momento, porque al motor hay que controlar la velocidad, o hay que controlar la posición, o hay que controlar incluso aceleración, o el torque quizás. A modo de ejercicio lo vamos a hacer ahí entre todos. Yo les voy a ir dando las ecuaciones y ustedes van a ir aplicando todo lo que hasta ahora les he ido enseñando. Como siempre, ayer no teníamos tiempo. Ya, veamos entonces el modelo dinámico del motor de corriente directa. Un dispositivo que se usa muchísimo para hacer todas las cosas de mecatrónica. Partamos de entender que el motor lo puedo representar electromecánicamente de esta forma. El motor de corriente directa, que no les voy a explicar cómo funciona, porque me imagino que todos ustedes sepan cómo funciona el motor de corriente directa, ¿verdad? Yo le aplico voltaje a un devanado que está rodeado por un campo electromagnético y por la ley de Lenz, la ley de Lorentz, un montón de física que hay ahí metida, eso se mueve. ¿Ok? Entonces, yo le voy a aplicar voltaje por aquí al devanado del rotor. ¿Ok? El devanado del rotor tendrá, como es en definitiva un enrollado, tendrá una resistencia, ¿cierto? Y como es un enrollado también, tendrá una inductancia. ¿Ok? A eso le vamos a llamar la resistencia de la armadura y la inductancia de la armadura. Eléctricamente, el rotor de un motor va a ser eso. Va a ser una resistencia y una inductancia a la cual yo le voy a aplicar voltaje. ¿Ok? Eso por una parte. Por otra parte, ese rotor va a estar dando vueltas rodeado por un campo magnético que pudiera ser imanes permanentes o pudiera ser un electroimán. Un campo también con un enrollado. ¿Ok? Aquí estaría representado de forma general que pudiera ser con un campo magnético conectado a partir de un electroimán, pero eso también pudiera ser un imán. En definitiva, hay un campo magnético alrededor del cual esto está dando vueltas. Y resulta que en la medida que el motor va dando vueltas y va ganando en velocidad, producto de que son conductores que están moviéndose dentro de un campo magnético, en ellos se va a inducir un voltaje. ¿Está bien eso? Por eso es que se convierte en un motor, si le doy vueltas y mido lo que pasa a la salida, se convierte en un generador. ¿Ok? Porque al aplicarle yo fuerza y darle vueltas, eso se me convierte en un generador, aplicando entonces una diferencia de potencial en sus extremos. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que en realidad se está induciendo un voltaje, producto de esos conductores del rotor se están moviendo dentro del campo magnético, y ese voltaje es lo que vamos a tener también aun cuando sea motor. Cuando el motor está funcionando como motor, o sea que yo le estoy aplicando voltaje, en la medida que él gana en velocidad, en el rotor se induce un voltaje, que es el que hubiese sido el que se generaría. Y es un voltaje que va a ser proporcional a la velocidad y contrario al voltaje que yo le aplico. ¿Ok? Este es el que voy a representar de esta manera y va a ser, fíjense, yo estoy aplicando voltaje con positivo por aquí, estaría circulando una corriente que estaría circulando en este sentido, y en el motor, en el rotor en particular, producto de que son conductores moviéndose dentro de un campo electromagnético, se genera una fe contra electromotriz, ese voltaje que estaría aplicándose y convirtiéndose en generador, si lo que estuviera aplicando yo sería movimiento, se me genera en contra de este voltaje. O sea, que el positivo de este estaría aquí y el negativo estaría acá. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Habían visto el modelo del motor de corriente directa en algún momento? Sí, en algún momento. En alguna parte, seguramente. ¿Ya? Ahora, eso en cuanto a la electrónica del motor. Yo tengo un voltaje que lo estoy aplicando a lo que sería una resistencia, una inductancia, y además en ese circuito va a haber una fuente de voltaje contraria a esta que va a tener un voltaje proporcional a la velocidad con que se esté moviendo el motor. Bien. Ahora, mecánicamente, ¿qué
¿qué es lo que va a estar pasando? Mecánicamente, el eje del motor se va a estar moviendo a cierta velocidad y a través de él se le va a transmitir el movimiento a una carga. Una carga que vamos a verla de manera general como un momento de inercia. El momento de inercia no es más que la fuerza, pero en términos rotacionales. ¿Okay? Vendría siendo como la masa en las leyes de Newton, pero rotacional. ¿Bien? Entonces, eso es el esquema electromecánico del motor. Vamos a considerar que el voltaje aplicado al campo es constante, este que hay aquí. La corriente del campo es el mismo y ya está estabilizada, y por tanto aquí tengo un campo electromagnético constante, que es lo mismo que tendría si tuviera imanes permanentes. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones eléctricas que yo podría establecer ahí? Recuerden que cuando vimos el tanquecito aplicamos balance de masa, balance de energía, aquí lo mismo. ¿Y de dónde van a salir ahora las ecuaciones diferenciales? Justamente de las leyes de Kirchhoff. Porque eso que tengo ahí es un circuito eléctrico. Otra cosa. ¿Okay? Entonces, yo podría establecer una ley de Kirchhoff por aquí, sabiendo que yo estoy aplicando un voltaje UA aquí, que es este, y ese voltaje, ¿a quién va a ser igual? Bueno, si yo estoy moviéndome así, aquí encuentro el positivo de esta fuente, que es la fuente de la fe contra electromotriz, encuentro el positivo sería esta fuente, esta que está acá, más el voltaje que se cae en esta resistencia, que es la resistencia por la corriente que circule por ella, que es IA, más la inductancia que hay aquí por la derivada de la corriente, porque la inductancia, el voltaje que se cae en la inductancia es proporcional, según la inductancia, a la derivada de la corriente. ¿Ok? Entonces, esto es una ley de Kirchhoff clásica de un circuito eléctrico cualquiera, que tiene resistencia, que tiene inductancia y tiene una fuente acá, que sería una fuente de voltaje que me encuentro en velocidad. ¿Se entienden aquí? Listo. Fíjense que ya me apareció aquí una ecuación diferencial. ¿Y quiénes son mis variables? Mis variables van a ser UA, que es el voltaje que yo le aplico al motor. Eso yo lo puedo variar. De hecho, eso va a ser la acción de control. Esa va a ser la variable manipulable. Eso es lo que yo puedo modificar a un motor para que vaya más rápido o más lento. ¿Verdad? Esto es una variable. Esta fe contra el electromotriz, recuerden que también va a ser variable, porque ella sale justamente de la velocidad que haya alcanzado el motor. Proporcional a esa velocidad será ese voltaje contra el electromotriz que va a aparecer en el motor. Entonces, esto va a ser otra variable. Faltaría aquí realmente haberle puesto en el tiempo. La resistencia a la armadura es una constante. ¿Ok? La resistencia. Esa no cambia, mientras no cambie el rotor. Realmente con la temperatura puede cambiar, pero no lo vamos a considerar. La corriente que va a estar circulando por el circuito también es una variable. Esa puede cambiar. Va a depender de lo que esté consumiendo aquí, la inductancia, la armadura, la fe que se esté generando aquí, el voltaje que yo lo aplique. Eso puede variar. La inductancia es una constante y por aquí me aparece la derivada nuevamente de la corriente, que ya habíamos dicho que era una variable. Bien, ya tenemos entonces una ecuación diferencial. Habrá que aplicarle la forma de Laplace y todas las cosas que ya sabes. Y por acá lo que tengo es eso que les estoy contando, que la fe contra electromotriz que se va a generar aquí, contraria al voltaje que yo le aplica al motor, va a ser proporcional según una constante y el campo electromagnético que va a estar rodeando aquí el rotor, que les dije que era constante porque ya asumimos que esto se habrá estabilizado si es que fuera un electroimán, o si es un imán permanente ya es constante de por sí. Entonces, todo esto es constante. Aquí se lo tengo puesto de esta manera para que sepan que si eso fuera un motor grandote de esto que tengo que estar aplicando en un campo electromagnético, eso va a depender de la corriente de excitación del campo. Bien, pero por lo pronto, para hacerlo más fácil, todo esto es una gran constante. Constante que multiplica la velocidad que alcanza el motor. Velocidad angular, por supuesto, porque está dando vueltas. Estamos hablando de revoluciones por minuto, radianes por segundo, velocidad angular. ¿Bien? Entonces, tengo estas dos ecuaciones. Una ecuación diferencial y una ecuación de relación. Recuerden que en los tanques teníamos también
una ecuación diferencial que salía del balance de masa, una ecuación diferencial que salía del balance de energía y una ecuación de relación que me relacionaba el flujo que salía y el nivel. Aquí voy teniendo más o menos lo mismo. Una ecuación diferencial que sale de la ley de Kirchhoff, electrónica, y una ecuación de relación que sale de la física, ¿ya? Que sale de que sabemos que esa Fe electromotriz va a ser proporcional a la velocidad que alcanza el punto. ¿Ok? Por otra parte, mecánicamente, y ahora vienen las leyes de Newton, porque vamos a meternos en el mundo de la mecánica. Ahorita estábamos en el mundo de la electrónica. Ahora, en el mismo dispositivo, que es electromecánico, vamos al mundo mecánico. Pero al mundo mecánico, no a las leyes de Newton lineales, de fuerza es masa por la aceleración, sino al mundo rotacional, donde en lugar de fuerza hablamos de torque, en lugar de masa hablamos de momento de inercia, y en lugar de aceleración hablamos de aceleración angular. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Lo que tengo es que el torque que genere el motor, que después va a estar enganchado a la carga, tiene que vencer la carga. Este sería el torque de la carga, lo que le aplique la carga al motor, más el momento de inercia del rotor y la carga que lo tiene que mover. ¿Ok? El motor tiene que estar moviendo ese momento de inercia que hay aquí. Y como les decía, en la ley de Newton rotacional, esto, que es la fuerza, pero rotacional, torque, tiene que ser igual, bueno, el torque de la carga, más el momento de inercia, que en la ley de Newton lo que sería la masa, lineal, por la aceleración angular. Pero no voy a poner la aceleración angular porque ya estábamos trabajando con velocidades. Entonces, si yo lo que tengo es velocidad, ¿quién es la aceleración? La derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Ok? Entonces, esto que hay aquí, que es la derivada de la velocidad, es en definitiva la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, esto es Newton. Newton rotacional. Torque es igual, o sea, el torque del motor es igual al torque de la carga, más el momento de inercia del rotor por la velocidad angular derivada, que es la aceleración angular. Entonces, esto es variable, y esto que hay aquí es la velocidad que ya habíamos visto que era variable. Momento de inercia, lo que me ha aparecido hasta aquí ahora, es constante. ¿Ya? Pero ¿cuánto torque genera el motor? Bueno, ahí también habría que recurrir a la física y sepan que el torque que genera el motor es proporcional a la corriente que circule por el motor. Y esa proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad, es esta que está aquí. Tiene una constante y depende también del campo electromagnético que se le esté aplicando. Y les cuento, y se puede demostrar matemática y físicamente, que esta constante de proporcionalidad que me permite calcular el torque que genera el motor a partir de conocer la corriente que circula por la armadura es numéricamente igual a la constante de proporcionalidad, esta que hay aquí, que permite calcular la Fe electromotriz a partir de conocer la velocidad con que genera el motor. O sea, esta constante es numéricamente igual a esta, siempre que se exprese en el Sistema Internacional de Unidades. Si yo todos esos valores los pongo en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, uso metros, segundos, radianes, Newton, si uso las unidades del Sistema Internacional de Unidades, esta constante que me aparece aquí es numéricamente igual a esta constante que me aparece aquí. Y les insisto en que es numéricamente igual y no igual, porque se imaginarán que las unidades de medida son diferentes. ¿Qué unidades de medida? En el Sistema Internacional de Unidades tendría esta constante.
Fíjense, hagamos ese análisis que es importante y todos los ingenieros tienen que ser capaces de hacer análisis dimensional. Entonces, en el sistema internacional de unidades, ¿en qué unidades se expresa el voltaje? En volt. Por tanto, aquí lo que tenemos es EB, digamos que es KB. Recuerden que ya aquí sabemos que es constante. Por tanto, esto yo lo voy a agrupar en una única constante que le voy a llamar KB. ¿Ok? Por omega. Omega del motor. ¿Bien? ¿En qué unidades se expresará la fe contra el electromotriz? En el sistema internacional de unidades, en volt. Disculpe, ¿tiene otro lápiz más oscuro? Si es que tiene. Un azul o un negro. Tenía un azul muy bonito. Vamos a pisar o de otro. Parece que está mal. Entonces, profe, aquí tengo la fe. Ya, vamos con el azul. Gracias, profe. ¿Qué tenemos? Que la fe contra la electromotriz es proporcional a la velocidad del motor. Sistema internacional de unidades, EB, ¿en qué se da? En volt. Y en el sistema internacional de unidades, ¿en qué se da la velocidad angular? Radianes. Segundo es así. ¿En qué unidades estará KB? O sea, esto es una constante de proporcionalidad que me permitiría calcular la fe contra el electromotriz sabiendo la velocidad angular. O sea, esto es algo que al multiplicarlo por esto, me da esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué unidades tendría que tener? Debe ser segundo. Si esto fuera en segundo por radianes por segundo, me da radianes. Yo quiero que me dé volt. Entonces tiene que ser flujo, ¿no? Flujo voltaje. ¿De qué manera yo hago que las unidades que yo multiplique aquí por esto me dé volt? ¿Radianes por segundo? ¿Se elimina, no? Si yo pongo radianes por segundo aquí, me quedaría radianes por segundo al cuadrado. Tampoco me sirve. Pero por ahí anda la cosa. Segundo partido por radianes, ya vamos mejorando. Si esto fuera segundos partidos radianes, ya por lo menos me quité encima este. Pero me tiene que dar volt. Ahí me daría adimensional. ¿Qué me falta? Volt. O sea, las unidades de esa caja van a ser volt por radianes por segundo. Es lo mismo que segundo entre radianes. ¿Ya? Pero a mí me gusta ponerlo así para que quede claro que esto es la salida, que es voltaje, dividido lo que me está entrando, que es radianes por segundo. ¿Ok? Y por otra parte, en la mecánica, ¿qué es lo que tengo? Que el torque del motor va a ser proporcional, y aquí le vamos a marcar T, a la corriente. Bien. En el sistema internacional de unidades, ¿en qué se dará el torque? Newton metro. Porque Newton sería fuerza. Pero torque es fuerza por desplazamiento. O sea, fuerza por la distancia. ¿Ya? Cuando hablamos de torque, lo que estamos hablando es que yo tengo un punto donde pivoteo, donde puedo rotar, y aplico fuerza allí. Y conozco esta distancia. ¿Cuánto torque yo estoy aplicando aquí? En ese punto de rotación sería la fuerza por el desplazamiento.
trabajo, en este caso torque. ¿Ya? Entonces, torque sería en newton metro. Y A, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿en qué unidades estará dado KT? Siguiendo esta misma razonamiento. ¿Cómo? ¿En qué unidades? La pregunta era ¿en qué unidades estará dado KT? En newton metro partido. Entonces, las unidades de medida de KB y KT son diferentes. Las unidades de medida. Pero el valor numérico, si ambas las expreso en el Sistema Internacional de Unidades, es exactamente el mismo. Eso tiene su demostración matemática que no se lo voy a hacer. Pero sepa que es así. O sea, si conozco una, conozco la otra. Y KB es relativamente fácil de determinar. ¿Ya? Experimentalmente. Entonces, listo, tengo esas 4 ecuaciones. Tengo 2 ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Una que sale de la electrónica y otra que sale de la mecánica. Una sale de la ley de Kirchhoff, la otra sale de la ley de Newton rotacional. Y tengo 2 ecuaciones de relación. Una que me relaciona la fuerza contra el electromotriz con la velocidad y otra que relaciona el torque con la corriente. ¿Ok? Bien. El torque referido al eje del motor. Y este es el momento de inercia también, referido al eje del motor. Eso no lo quiero enredar con esa parte, porque yo pudiera tener aquí, y de hecho lo tengo en la práctica muchas veces, un reductor. Normalmente los motores no se conectan directamente su eje a la carga, se conectan a través de un reductor, ¿ya? Pero ya eso mete ahí otro ruido en las ecuaciones y no lo quiero enredar con esto, porque aquí la idea es hacer de aquí, sacar entonces la transformada a Laplace y obtener el modelo en diagrama de bloque. Así que, si yo en las ecuaciones diferenciales sustituyo en cada una de ellas las ecuaciones de relación, llego a esta. Esta es la de Kirchhoff. La de Kirchhoff me decía que era M, que ya sustituía aquí la ecuación de relación, constante, por la velocidad, más la resistencia de la armadura por la corriente y la impedancia de la armadura por la derivada de la corriente. ¿Bien? Y de las leyes de Newton, KT, por fin, todo esto es una gran constante, que es KT, la KT mayúscula que le puse allá, por IA, todo esto es el torque del mundo. El torque que genera el mundo. ¿Y a quién va a ser? Al torque igual, al torque de la carga, más el momento de inercia por la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad. ¿Ok? Ya. Viene el primer ejercicio. Necesito aplicar transformar la velocidad. ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? Si es lineal. Si es lineal. Para poder aplicar la transformada a la base, tengo que ser lineal. ¿Ok? ¿Será lineal la primera ecuación? Sí. Veámosla. Esto es una variable multiplicada por 1. Es una constante. Así que no tengo problema con este tema. Damos este otro. Todo esto es una constante multiplicada por una variable. ¿Algún problema? No. Constante por variable. Constante por la derivada de la variable. Ahí. No hay problema. Métanse eso en la cabeza. Por eso he insistido tanto en eso. La derivada no es una no linealidad. La derivada es una ecuación diferencial. La convierte en una ecuación diferencial. Problema habría si dentro de la derivada tengo
algún problema de no linealidad. Pero mientras lo que tenga es una constante, o sea, una variable, de hecho, si tuviera una constante, puede salir de la derivada y no habría ningún problema. O sea, esta importancia de la madura yo podría tenerla que la saco. No hay problema. ¿Ok? Por tanto, vamos a pensar que aquí tenemos KB, este KB mayúscula que les puse aquí, y díganme entonces cuál sería la transformada a la Laplace de esa ecuación. ¿Quién me la dice? Fíjense, yo lo que les voy a dar en ejercicio y cosas, yo les voy a dar las ecuaciones. Y de aquí para allá ustedes tienen que desarrollarlo. ¿Ok? No los voy a complicar a ustedes en hacer las ecuaciones, en obtener las ecuaciones. Profesor, una consulta en ese PDF, ¿dónde está? No, ese no lo he subido todavía. Lo acabo de preparar. Ya no lo subí. Con todo intenso. Porque ya di la respuesta. Si se lo subía, lo veía. Entonces, fíjense, estamos partiendo además de una cosa que es real. Esto no es falso, esto no es un invento, no es un diagrama de bloque que vamos a obtener ahí que no sirve para nada. No, esto es una cosa real. Ese es el de verdad, el motor. Entonces, ¿cómo quedaría la transformada a la base de esta ecuación? ¿Quién me la dice? Yo voy escribiendo, pero alguien que me la diga. Primer término, U en T. ¿Le aplico la transformada a la base? A ver, aquí en realidad lo que corresponde, fíjense, aquí lo que corresponde técnicamente, vamos a hacerlo ahí. Sería decir, UA en T es igual, vamos a sustituir todo eso por KB. KB por omega m en T más RA por IA en T más LA por DIA en T dt. Técnicamente lo correcto es no aplicarle la transformada a Laplace a esto, porque aquí tengo los valores absolutos de la variable. Recuerden que la transformada a Laplace se le aplica a la variación de las variables reales del punto de operación. Como es una ecuación lineal, realmente no va a tener problema, porque va a tener el mismo valor siempre, es una línea recta. No me voy a alejar, el hecho de que me aleje del punto de operación no va a cambiar la ecuación. Entonces, hay que ir derivando y... Primero, fíjense, lo primero que hay que hacer sería expresar esta ecuación en el punto de operación, para ser consistente con lo que hasta ahora les he ido enseñando. ¿Ya? Luego restar y obtener los delta. Y a los delta aplicarle la transformada a la base. ¿Ok? Entonces, escribamos esta en el punto de operación, que no es más que poner cada una de las variables en su valor del punto de operación. ¿Qué sería? UA en el punto de operación, ¿cuánto valdrá? Vamos a llamarle UA sub 0. ¿Ok? KB por omega m. ¿Cuánto será omega m en el punto de operación? Omega n sub 0. Omega m sub 0. Más RA por IA. No, RA es la constante, la resistencia de la armadura por IA sub 0. Más LA también es una constante, por la derivada de IA sub 0, que yo sé que esa derivada me va a dar 0, pero no me gusta ponerle 0, porque ahora yo voy a restar, y si yo aquí pondría 0, entonces no me aparecería el delta que yo ando buscando. ¿Ok? Resto estas dos ecuaciones y me quedaría delta UA en T igual a KB por delta omega m en T más RA por delta IA en T más RA por la derivada de delta IA en T. Fíjense que gracias a no haber puesto un 0 aquí, me apareció el delta claramente aquí, porque sería IA en T menos IA sub 0, que es delta IA en T. ¿Ok?
Entonces, ahora a eso sí le puedo aplicar la transformada de la base. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la transformada de clases? Método AS cabe por Listo, por estoy diciendo. NS La transformada de clase de este término, UA S. en S. Correcto. Tan sencillo como eso. O sea, pasé del tiempo a S. Ya le apliqué la transformada de clase. No hay más nada que hacer. Igual aquí. KB por WS. omega M. Listo. Más. Y es real. RA y AS. Fíjate que esta la pongo ahora en mayúscula. Y A en S. Más. LA por S y AS. Muy bien. Y estamos listos con la primera. Profesor, Sí. el delta lo dejó solamente en las expresiones que llevan T, ¿cierto? Claro, en lo que son variables. Ya. O sea, las variables, aquí tengo el valor absoluto de UA. O sea, aquí esto representa el voltaje que de verdad yo le estoy aplicando al motor. 24 volts, 50 volts, lo que sea. ¿Ok? Pero recuerda que ese es un voltaje que yo le voy a aplicar al motor, pero que lo voy a modificar para poder buscar la velocidad que yo quiero. Claro. O la posición que yo quiero, o el torque que yo quiero. Sí. ¿Ya? Por tanto, esto es una variable. De hecho, es la variable de control la que yo voy a modificar, la de mando, la acción de control. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí estoy expresándola en el punto de operación. O sea, yo sé que ese motor, cuando esté operando, yo le voy a estar aplicando un voltaje de 50 volts. Y alrededor de 50 volts es que voy a modificar la velocidad. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando resto esta menos esta, me aparece esta. ¿Y esta que representa? Las variaciones de esta alrededor del punto de operación. Ok, y ahora aquí, si yo aumenté de 50, que era mi punto de operación, a 52, ¿quién es el delta? 2. 2. Entonces yo voy a estar trabajando aquí con una variable que se va a mover en torno de 2, 3, 0, menos 1. Pero cuando esto de 0, ¿qué significa? ¿Qué voltaje yo le estoy aplicando al motor? No. No, el inicial. Si el delta es 0, es porque le estoy aplicando al motor el punto de operación. 0. O sea, 50 volts. Ya. Sí. Eso. O sea, es simplemente, en lugar de trabajar con los valores absolutos, trabajar con los deltas. ¿Por qué? En este no hay problema, porque esta es lineal. Pero cuando no es lineal, entonces es muy importante, porque yo tengo que garantizar, trabajar, le ponía ayer el ejemplo del flujo, trabajar en un punto de operación, pero yo tengo que estar Lo más cerca en posible. los alrededores de ese punto de operación. Estos deltas, ahí sí son importantes. Porque si yo me separo del punto de operación, mira, esto si yo lo extrapolo acá, aquí en este valor, la aproximación lineal me da este valor, sin embargo el valor real sería que estaría muy lejos. Pero aquí, si el delta es pequeñito, mira aquí, la aproximación lineal es esto, y la real es esto. Estos deltas, si son pequeñitos, estos deltas, si son pequeñitos, en una ecuación que fuera no lineal, estaríamos todavía en el entorno de una buena aproximación. ¿Ok? Profe, Sí, no hay problema porque es lineal. una consulta cuando dijo que iba a restar esas dos ¿Sí? ecuaciones, es cuando le aplicó el delta. Claro, a esta ecuación le resté esta, que fíjense que no tiene variable. Estas todas son constantes. Esta es una constante porque es el punto de operación. Esta es una constante porque es el punto de operación. Punto de operación. Entonces, esta menos esta es UA en T menos UA sub 0. ¿Qué es eso? El delta UA. Ah, ya. Lo mismo aquí. Esta menos esta, ¿qué cosa es? KB por omega M menos omega M sub 0. Sí. ¿Qué cosa es eso? KB por delta omega. El delta, claro. Esa es la resta que se hace. Ya.
¿Ok? Sí, profe, tengo otra duda. Sí. En la derivada, ¿cierto? Dice LA y le puso una S, ¿cierto? Porque cuando tú aplicas la transformada de Laplace a la derivada de una variable, su transformada de Laplace es S por la variable. Tiene su demostración. Claro. Ya, ¿Para qué la vale. vamos a hacer? Gracias, Ya. profe. Lo importante es saber, y estas son las cosas que nos van a aparecer. O sea, el otro día, cuando en la primera clase, la segunda, no me acuerdo, yo les dije las transformadas de Laplace más importantes que íbamos a usar. Y les hice, de hecho, una tabla interpretativa. Porque esa es una, importantísima. Porque vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces hay que saber aplicar la transformada de Laplace a la derivada. ¿Cuál es? S por la variable. Se acabó. ¿Ok? Hay que saber, obviamente, aplicar la transformada de Laplace a una variable. ¿Cuál es? La variable en S. También hay que saber aplicar la transformada de Laplace a una constante por una variable. ¿Cuál es? La constante por la variable en S. Se acabó. ¿Ok? Bien, ahí tenemos la primera. La segunda, digamos que esto es KT por IA en T es igual a torque de la carga más momento de inercia por, y aquí tendríamos la derivada de la velocidad del motor con respecto al tiempo. Ah, ya, profe. ¿Ok? Sí. Lo mismo. Pongámosla en el punto de operación para mantener la KT misma secuencia. KT sub 0. KT sub 0 no, porque KT es una constante. No es KT sub 0. KT sigue siendo KT. ¿Quién es el que está en el punto de operación? La variable. La correcta. Y eso es. La corriente, que ahora ya no es cualquiera. En el estado estacionario le vamos a llamar IA sub 0. Igual, porque la carga sub 0, que es la variable, más J es una constante, la derivada, esta sí es la variable, omega m sub 0. Resto. Y obtengo el resultado. KT por delta IA en T. Igual. Delta TC en T. Más J por la derivada de delta omega m en T. Y aplico la plaza. Transformar la plaza el primer término. KT por IAS. KT por IA en S. Igual en TCS. C en S. Más J. J S. S. W. Por WS. WNS. MS. Listo. Entonces finalmente llegué. Profe, una pequeña consulta. Solo en el caso hipotético, que la J no estuviera el S igual que haría multiplicando al W, ¿Y qué pondrías a la J? ¿Qué valor le darías a la J? lo singular, ¿no? ¿Qué valor le darías a la J? Lo que pasa es que, según por lo que usted explicó, lo de Laplace, Sí. La transformada de Laplace de una derivada en la derivada es supone- S por la variable en S. en S. Claro. Si esta J no estuviera, si tú no tuvieras ninguna constante, tendrías que tomar un 1. Ah, ya, ¿Verdad? O sea, siempre estarías multiplicando aquí por un 1. entonces igual sí ¿Ya? se vale. Si fuera una constante, es lo mismo. Ya, Sería el mismo efecto de aplicar la transformada de Laplace aquí. ya lo entiendo. La constante sale de la transformada de Laplace. O sea, aquí tendríamos el delta. Ya, la constante sale de la transformada de Laplace y le aplica la transformada de Laplace a la variable. Y ya es eso. Lo mismo pasa en la derivada. La constante sale, o sea, aquí tendríamos el delta, la constante sale, que la constante puede ser 1. Sale y aplicas la transformada de Laplace a esto, que es esto por esto.
Bien. ¿Cuál sería ahora mi objetivo? ¿Cuál es mi entrada de control? ¿Cuál es mi variable manipulable? El voltaje. El voltaje, UA, ¿verdad? Que estaría aquí. Esto es lo que tiene que quedar ahora en mi entrada. Bien. ¿Y quién será mi salida? Tú. La velocidad. ¿Cuál torque? El TC. TC. Es que TC es el torque que le aplica la carga al motor en realidad. Más adelante le vamos a poner otro valor. ¿Ya? Pero TC es la carga que le aplica, o sea, el torque que le aplica la carga al motor, que es lo que tiene que vencer el motor. Fíjense. Pero eso va a ser una entrada para este sistema. Porque es lo que me va a decir la carga que le va a aplicar al motor, y el motor tendrá que vencerlo. Esa es una entrada. ¿Ya? De hecho, podríamos ir haciendo el análisis de los grados de libertad. ¿Cuántas variables tengo? Tengo voltaje. ¿Qué más? La corriente. Tengo corriente. ¿Qué más? El torque. La velocidad. Tengo el torque que le aplica la carga al motor. Y tengo más Velocidad mecánica. la velocidad. ¿Alguna otra? Creo que no hay. Así, con estas dos ecuaciones. No tengo más ninguna. Esas son mis variables. ¿Ya? Veamos cuáles van a ser de entrada. Entrada manipulable. ¿Cuál es la que yo voy a poder manipular a mi gusto? El vector. El voltaje. Entrada perturbadora. ¿Cuál es la que me puede modificar a mí cosas? Que viene también, es una entrada, pero que yo no tengo control sobre ella por ahora. La resistencia. La resistencia es una constante. Es lo que les decía ahorita, el torque. Torque que le aplica la carga al motor. Yo no sé, cuando yo estoy moviendo una cinta transportadora, yo no sé cuántas cajas me va a poner encima de ella. Ese es el torque. ¿Entienden? Una cinta transportadora, por ponerse un ejemplo práctico, ¿no? Entonces yo el torque no sé cuánto voy a mover. Es posible que un motor está moviendo un torque constante. Bueno, ya se salvó ese. Un elevador. ¿Cuántas personas me van a entrar al elevador? No lo sé. Yo tengo un rango, ¿verdad? No pueden ser demasiado gordos. 10 gordos a lo mejor no lo subo, pero depende del elevador. ¿Ya? Pero la carga que tiene que vencer el motor es una entrada que él no sabe lo que le van a poner. ¿Ok? Entonces esa es una entrada perturbadora. Y salidas, ¿cuántas tengo? La corriente. La corriente y la velocidad. Y A y omega. ¿Ok? Sí. Grado de libertad. Número de variables. 4. Número de ecuación. 2. 3. 2. En realidad eran 4, pero las 2 de relación yo las sustituí en las diferenciales, por tanto ya están sustituidas, ya se tuvieron en cuenta, ya están aquí. Esta es una de relación que ya está ahí metida. Fíjense que esto era EB, pero ya no apareció la variable EB, porque ya se sustituyó ahí, se perdió como variable. Era la FEM. La fe contra el Y esto que hay aquí, bueno, nunca tuvo, no. Sí, el torque, el TM, el torque que ejerce el motor sobre la carga. Pero ya yo sustituí aquí categoría. Entonces ya perdí TM. ¿Ok? O sea, eran 4 en realidad originalmente. Las 2 diferenciales y las 2 de relación.
Pero las dos de relación ya las medí en las diferenciales. Por tanto, me han quedado solamente las dos diferenciales. Así que ecuaciones tengo dos. ¿Y cuántas variables perturbadoras tengo? Una, el torque. ¿Cuánto es? Calculadora. 1. ¿Qué significa eso? Que puede hacer control en una variable. Solamente puedo controlar una variable. ¿Ya? Cuando decida ya hasta que pueda controlar una de ellas. Tengo la manipulable que necesito mínimo para poder controlar El voltaje. el voltaje. O sea que yo pudiera cerrar perfectamente un sistema de control ahí. Ya, ¿cuál de estas dos? Porque ahora tengo que controlar una sola. ¿Cuál de esas dos quieren controlar? La que quieran. Por lo general, es el motor, la velocidad del motor. ¿Ok? Pero puede darse el caso, y se da, que yo lo quiera controlar la corriente. A veces hace falta controlar la corriente, no solamente ya por temas de seguridad, para que no se me vaya a quemar el motor, que ahí normalmente se pone un lazo de corriente y se evita y se ponen unos límites, qué sé yo, sino, por ejemplo, en los robots modernos, que ya no se llaman robots, se llaman cobots. Los cobots, lo que tienen de control, aparte de que controlan la velocidad de la posición, controlan también la corriente. Porque los cobots están diseñados para que interactúen con las personas. O sea, son los mismos robots de antes, pero que ahora puede haber una persona, no tiene que estar metido en una reja. Puede haber una persona metida en el medio y si el cobot lo toca, él sabe que no puede ejercer una fuerza más allá de la que esté calculada que no le haga daño a una persona. Porque le estaría haciendo presión a la persona, estaría haciendo una fuerza a la persona, pero se detiene inmediatamente, toca a una persona, se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque lo que tiene es un lazo de control de corriente. Porque el torque que genera el motor es proporcional a la corriente. Entonces, si yo controlo la corriente, controlo el torque que genera el motor. Por tanto, yo sé que yo llego aquí, ¡pax! Choco, me detengo. Porque yo sé que un poquito más, eso puede ser una persona y la puedo dañar. Entonces, también se controla la corriente. ¿Ya? Pero, por lo general, lo que habitualmente tenemos es que lo que se controla es la velocidad del motor. ¿Ok? Así que yo aquí voy a tener un diagrama de bloque que le va a entrar UA como variable de mando, le va a entrar TC como variable perturbadora, le va a salir omega como variable que después yo voy a querer controlar, poniendo un lazo de control aquí, ¿ya? Pero yo sé que internamente va a estar variando ya. Incluso la puedo medir, también pudiera ser la salida que yo quiera controlar. ¿Ya? Pero lleguemos ahora a este diagrama de bloque. ¿Cómo con estas dos ecuaciones? Esta y esta. Llego al diagrama de bloque de ese sistema. La tengo por un lado. Y en S igual KB por omega M en S más entre A y A en S más entre A S y A en S. Esa es una ecuación. Y la otra, KD y A en S igual C en S más otra S omega M. ¿Quién me representa esos bloques? Recuerden, la entrada va a ser UA, la salida va a ser omega. Y también habrá una entrada que será TC. ¿Ok? Internamente, yo podré tener ahí el estado IA. Tanto, fíjense, yo tengo que despejar omega. ¿Ok? Y un tip que les di, que los mencioné en alguna clase, se los he mencionado siempre, es que por lo general
Las variables que están en la ecuación diferencial, en la parte diferencial, esa es la que se despeja. Por lo general, ese es el objetivo del despeje. ¿Ok? Por tanto, en esta ecuación, ¿cuál despejarán? Omega, porque es la que está metida dentro de la derivada. Que se ve aquí porque tiene esta S. Y en esta ecuación, ¿cuál van a despejar? La corriente. La corriente, porque esa es la que está metida dentro de la derivada. ¿Ok? Entonces, háganlo ustedes. Despejen de aquí la corriente y despejen de aquí omega. Y exprésenlo de manera tal que ya les vaya quedando listo para hacerle un diagrama de bloque. O sea, pónganlo con las, siempre despejan una variable, va, digamos, salida, despejenla, siempre poniendo función de transferencia por var entrada, más función de transferencia por var entrada, porque puedo tener varias entradas. Siempre tienen que llegar a esta forma. Salida igual función de transferencia por variable de entrada, más función de transferencia por la otra variable de entrada. Estas funciones de transferencia son diferentes. Digamos, función de transferencia 1, variable de entrada 1, función de transferencia 2, variable de entrada 2. Y así sucesivamente. O sea, siempre tienen que despejar llegando a esta forma. ¿Por qué? Porque después esto lo puedes representar en un diagrama de bloque muy fácil. Porque ya esto es el bloque. Y esto es el bloque. ¿Y cómo se representaría eso? Var entrada 1 por función de transferencia 1 var entrada 2 función de transferencia 2 sumo y entonces var salida. ¿Ok? Por eso es bueno ponerlo así. Despejen entonces de la de arriba la corriente, pero pónganlo de esta manera. Y de la de abajo despejan velocidad y pónganlo también de esta manera. Arriba, hagan. Profe, la hora no sube. Sí. En un sistema, supongamos que no conozco muy bien, y tengo, no sé, salida de temperatura y, ¿cómo se llama? O sea, revoluciones del mundo, un ejemplo. ¿Cuál es la mejor estrategia para yo, cuál es la salida que quiero regular? Yo no conozco bien el sistema. Creo que se los puse en una de las primeras diapositivas. Para controlar un sistema, lo primero que tienes que saber es bien cómo funciona el sistema. O sea que no puedes tener incertidumbre en cómo funciona el sistema. Tú tienes que tener al menos una idea. ¿Ya? Entonces tú ves una planta térmica y necesitas controlarla. Lo primero que se hace es dividirla en subplantas. Porque una planta térmica enorme, que sea una destilería. Una destilería tiene intercambiadores de calores, tienes columnas de destilación, tienes condensadores por ahí arriba, tienes un tanque evaporador por abajo. Sí. Entonces, muchas veces esas plantas que son muy complejas, tú las puedes subdividir y tú puedes ver el modelo del calentador, del precalentador, porque a la columna de destilación no le entra el petróleo directo a la temperatura ambiente, no, tú lo precalientas y lo pones a la temperatura del plato por donde tú le entras. Por ejemplo, tú tienes un precalentador, tienes una columna que la puedes modelar, pero la salida de la columna que te está saliendo vapor, tienes un condensador y eso es un equipo que también puedes modelar aparte. Entonces, cada subplanta la intentas modelar y ahí es donde tú identificas cuáles son las variables de mando que yo tengo, cuáles son las manipulables, cuáles son mis objetivos de control. ¿Entiendes? A lo mejor en el precalentador tu objetivo de control es el flujo o la temperatura. ¿Ya? Pero a lo mejor en el condensador es la presión o en la columna. La columna en realidad es la presión en el tope, la presión en el fondo, la temperatura en los platos, qué sé yo. Entonces tú tienes que ir haciéndote la idea de todas esas cosas. Y ahí empezar después a tirar lápiz y papel, física, termodinámica, electrónica, todo, y obtener las ecuaciones diferenciales. De ahí entonces empezar a obtener el modelo. Y cuando llegas al modelo, entonces ya tú sabes cómo funciona eso. Y después, cuando tienes plantas multivariables, que la incertidumbre pudiera estar, por ejemplo, un caso que se da muchísimo, un mezclador. Un mezclador de dos fluidos,
¿ya? Que vienen a temperaturas diferentes. Y tú tienes que obtener como resultado un fluido que tenga cierta concentración y cierta temperatura. Y tú estás metiendo dos fluidos, que son los que se van a mezclar, y controlas los dos fluidos. Entonces, ¿con cuál de ellos controlas la concentración y con cuál de ellos controlas la temperatura? No sé, porque son dos tuberías con dos válvulas, que cualquiera de los dos te serviría para controlar la temperatura, porque dependerá de la proporción de cada uno, ¿no? La temperatura depende de la proporción de cada uno, pero la concentración también depende de la proporción de cada uno. Entonces, ¿cuál de las dos variables manipulables utilizar para la temperatura y cuál de la otra para la...? No es cualquiera. Hay una técnica que te dice, bueno, debes utilizar esta para la temperatura y esta para la concentración. Pero esas son cosas que no vamos a ver en este curso. Para eso te sugiero que estudies ingeniería civil en automatización. Y ahí lo... Son cosas que se ven en automatización. Ya, no en el... Porque no es de especialidad por usted. Pero créeme que hay cosas para eso. Hay técnicas para poder saber después, cuando tú conoces bien la planta y has identificado bien las variables, hay técnicas para poder después decidir cuáles son las variables que debes controlar, con cuál de mando, con cuál de acción de control. Y eso, sobre todo, o sea, son técnicas basadas en la sensibilidad. La reacción que tiene cada una de las variables en salida frente a cada una de las variables en entrada. Hay experimentos que se hacen, o matemática que se puede meter, que te dice ya, hay estas tres variables que inciden en estas tres entradas, pero ¿cuál de ellas incide más en cada una? Eso es algo más o menos. Pero además de eso, como hay interacción, si tú controlas la primera con la primera de aquí, pero a lo mejor esa es la mayor sensibilidad, porque varías esta y esta te varía muchísimo. Pero a lo mejor variar esa controlando con esa te varía mucho esta otra, que no la puedes controlar. Entonces mejor esta controlada con esta y la otra controlada con otra, aunque no sea tan sensible. Entonces, ahí se puede muchísimo. Bien. Es que, por ejemplo, en mi caso me ha pasado que de repente te pasan máquinas que son hechizas, entre comillas, y me dicen, ya está la máquina, controla. Entonces, por eso le digo que a veces son tantas variables que uno tiene en el sistema que uno no sabe por cuál atacar para que el sistema ande bien. Es que ahí dependerá también de tu objetivo de control. Como vimos con los grados de libertad, ya por ahí puedes incluso sacar que no todas las puedes controlar. Tú tienes que decidir cuál es la que vas a controlar. ¿De qué dependerá? De si tú lo que quieres es garantizar seguridad, o si tú lo que quieres es garantizar productividad, o si tú lo que quieres es garantizar calidad. ¿Bien? Entonces por ahí ya tú decides si tienes tres variables, como teníamos en el tanque, por ejemplo, y puedes controlar una sola, o puedes controlar dos. ¿Cuál es tu? Ya. Todo esto que te he estado enseñando te podría dar luces para poder decidir entonces cuál controlar. Pero por lo general cuando te pasa una máquina o te pasa un proceso, más o menos tú sabes, a lo mejor con los especialistas del proceso en sí, qué es lo más importante para ellos. Si ellos te dicen, ya, contrólame temperatura con esto, ese problema se te da. Pero hay mucho del expertise del tecnólogo que está en la planta o el que diseñó la planta. El que la diseñó con objetivo. Por eso también el ingeniero de control, el civil en automatización, tiene que saber de todas esas cosas. Tiene que saber algo de mecánica, tiene que saber de química, tiene que saber de física. Porque con eso es lo que modela y con eso es lo que después conversa con el diseñador y se ponen de acuerdo y le puede decir, ya, pues mira, hagamos esto por aquí porque de esa manera yo puedo controlar mejor. O hagámoslo de esta manera porque de esa manera las ecuaciones me van a quedar lineales, no me van a quedar no lineales. Entonces hay un equipo, o sea, un trabajo multidisciplinar que hay que hacerlo en conjunto para que sea lo mejor posible desde el punto de vista químico, lo mejor posible desde el punto de vista de control. Que no te vayan a mandar a controlar, como les decía ayer, por ejemplo, una reacción química en un punto de operación donde las pendientes sean muy pequeñas, entonces las variaciones pequeñas te provocan una diferencia muy grande con el proceso real. Tú tienes que decirle al químico, espérate, esto mejor es dividirlo en dos plantas porque así yo lo puedo controlar de manera lineal más precisa. Entonces entra en un negocio. Vale, gracias. ¿Quién hizo esto? La primera más difícil. ¿Cómo despejar corriente de ahí?
Ahí habría que factorizar y sudar. Por ahí hay que empezar. ¿Ok? Porque resulta que la corriente está aquí, es verdad. Pero también ahí. Entonces hay que empezar por factorizar aquí la corriente. Me quedaría IA que multiplica a RA más LAS. ¿Ok? Aquí me va a quedar esto. Me va a quedar esto, pero yo lo que quiero es despejar IA. Así que esto me lo llevo para allá. Menos. Divido. Y después divido lo que factoricé, lo paso abajo. Y se acabó. ¿Cómo queda? Y ya es lo que voy a despejar. ¿Lo hacemos por pedacito o lo hacemos directo? Vamos, pedacito. Directo nomás. Vamos a darle. Y ya. Cuando yo factorice, ¿qué me va a quedar? Y ya solo. Y ya que multiplica a RA por LAS, ¿verdad? Y eso es lo que va a quedar dividiendo, ¿verdad? Así que yo puedo hacer ahí y decir que aquí me va a quedar RA más LAS. Porque eso es lo que estaría multiplicando aquí y allá. Ya lo pasé dividiendo. ¿Ok? ¿Y qué me quedó del lado acá? UA Divides. menos. DA Porque menos esto lo paso negativo KB acá. torque. UA menos esto. O sea, me va a quedar por una parte. Recuerden, bueno, a ver, vamos a no darle tan fuerte. Ya, UA menos KB por omega M en S. ¿Ya? Pero eso yo lo quiero poner así. Ya. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Ya, ¿y la otra? La otra es omega S. KT, Decir, ya es, Cantidad S. por IS. menos. Menos. Menos TC, S, dividido por J. Sí. Y ahora, ¿cómo represento eso en un diagrama lógico? Buena pregunta. Expresión cuadrada. Por eso quizás sea bueno Son dos cuadras. Sí. hacer, o sea, decir que esto es 1 entre RA más LAS por UAS más, fíjense que ya lo tengo, La en función función de transferencia, o sea, aquí menos, aquí sería KB sobre RA más LAS por omega M en S. Entonces ya aquí tengo el cuadradito, ¿ok? Y aquí hago lo mismo. Aquí yo podría decir que entonces KT entre JS por IA en S menos 1 sobre JS por TC en S. Y aquí nuevamente tengo, aquí voy a hacer cuadradito y esto va a ser cuadradito. ¿Ok? Bueno, ahora, ya grabamos. Por lo general se empieza con la entrada. ¿Qué es la entrada? Bien. ¿Qué hace Juan? Multiplica esto. Sí. Pasa por esa función de referencia. Y le entra negativamente, aquí suma y esta es negativo. KB sobre RA más LAS y le entra omega S. Y esto y ya. ¿Es o no?
el cuadrito menos ¿Por qué era menos? aquí un menos Ah, menos omega m multiplicando el cuadrito. mira, es el calculador. No, todavía, no sé. Espérate, calma. Espérate. Omega m es la salida, de hecho. Pero aquí la necesito como entrada. Porque yo entré como A. De esta estoy despejando y A. ¿Ok? Pero aquí es entrada, no es la salida. Mi objetivo es que esa sea la salida. ¿Por qué? La voy a tener aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y A por el cuadrito, ¿verdad? Y A ya lo tengo por el cuadrito. Por lo menos. KT entre JS. Menos. ¿Cuánto no se baja? Sí. Sí, pues ahora. Pero prefiero ponerlo arriba. Claro. ¿Todo el sistema por orden, profe, o tiene ¿Ah? ¿Qué? por orden lo puso arriba o no? Por orden. Por orden de la. Sí, o sea, analógica. Esto. Sí. O sea, es que yo tenía IA, que es este, y este multiplica este cuadrito, que es este, Sí. ¿ya? Y se le resta 1 sobre TC que multiplica este cuadrito y se le resta aquí. ¿El resultado qué es? omega m. Que es La retroalimentación. justamente lo que necesito. Entonces fíjense cómo ya tengo ahora Sí, eso no cuida. exactamente lo que andaba buscando. Entrada UA, perturbación TC, salida omega ms. ¿Ok? Si yo Profe, disculpe, creo que estamos. no me digan. ¿A qué hora terminaste? A ver. ¿Qué hora es? ¿Qué hora terminaste? ¿A qué hora? Qué agresividad. Qué agresividad. Ya, miren. Diego Wilson. Así nos quedó. Déjenme rapidito ponérselos más bonitos. O sea, cuando hacen esto se lo voy a compartir ahora. Ya tienen las dos, este es el despeje de las dos. Pero, miren, yo lo puse de otra manera. Que es como por lo general sale en los libros. En realidad, a UA, recuerden, se le resta omega m por KB. ¿Ok? Miren aquí, aquí está igualito. A UA. O sea, esto en realidad, mírenlo aquí también. Esto podría estar factorizado y ponerse aquí. Entonces sería el equivalente de a UA restarle omega m por KB. Y después, o sea, yo podría, esto que está aquí, decir que en lugar de que sea esto, que sea esto. O sea, yo calculo primero UA restarle KB por omega m y después multiplicar por RA. O sea, yo podría hacerle así. 1 entre RA más LAS que multiplica UA menos KB por omega m en S. Es lo mismo, ¿verdad? Este es el cuadrito ahora.
¿Ok? Eso es lo que tengo aquí. UA menos omega M por KB, y que pasa entonces por la parte electrónica. Como resultado, tengo IA. Y la parte física, que es esta, que llego a esto, la pongo así. Llego con IA, multiplico por KT y tengo el torque del motor. ¿Ya? Que lo había perdido porque ya esto por esto, ya yo sé que eso es el torque del motor, lo había sustituido. Y a eso le resto el torque de la carga. Y aquí se ve entonces un poquito más clarito que el motor tiene que estar venciendo la carga. ¿Ok? Y el resultado de esa diferencia es lo que pasa por 1 entre JS. Para decirme entonces, en función de cuánto logre vencer el motor a la carga, cuánta velocidad logra adquirir. ¿Ya? Y esa velocidad es la que después voy a necesitar entraver. Como resultado, tengo esto. Que es exactamente aquello, no hay ninguna diferencia, solo que está de otra forma. Y se ve claramente la parte eléctrica y la parte mecánica, con la realimentación de la FEM contra el electromotriz. Entonces, ese es el diagrama de bloque de un motor de corriente directa. Se ve bonito. ¿Ya? Que además, ahora la gracia es que hay que reducir eso. ¿Ya? Aquí les explico algo de la carga. La carga en realidad puede ser una carga que es proporcional a la velocidad. Pensemos, por ejemplo, en una bomba. ¿Ya? En una bomba que tiene que estar moviendo un fluido. Mientras más yo quiera mover ese fluido, más fricción viscosa va a hacer ese fluido sobre la bomba y por tanto más carga va a hacer. ¿Verdad? Un ventilador es lo mismo. O sea, la carga, hay muchos tipos de carga, pero hay un tipo de carga muy común que es que sea proporcional a la velocidad. O sea, ese TC que habíamos puesto por ahí puede ser proporcional a una constante, o sea, puede ser una constante más una proporcionalidad a la velocidad más una proporcionalidad al cuadrado de la velocidad. Si es al cuadrado ya es no lineal, pero yo siempre lo puedo linealizar. Al final, yo siempre puedo llegar a que la carga, por aquí, es proporcional a la velocidad. Parecido a lo que habíamos hecho con el flujo. Esa B, si aplico Taylor, sería la derivada del torque de la carga con respecto a la velocidad, en el punto de operación, y listo. Al final, en definitiva, lo que me queda es que la carga esta que estaba entrando por aquí, esta carga, que todavía yo no había definido qué cosa era, si yo considero que esa carga es proporcional a la velocidad, entonces aquí lo que va a estar entrando es la velocidad que se multiplica por algo y eso es lo que tengo como carga. ¿Ok? Y entonces llego a este modelo. O sea, ya ahí tengo definida la carga. ¿Quién es la carga? Un valor que es proporcional a la velocidad según B. Y B es la fricción viscosa. ¿Ok? Entonces, si ¿cuál sería el objetivo de la clase de hoy? Que no hemos hablado tanto. ¿Cuál sería el objetivo? Ya yo tengo este diagrama de bloque. O sea, ¿cómo vamos a hacer los ejercicios? Yo le doy ecuaciones, ustedes le aplican la transformada a Laplace, lo representan en bloques y los reducen. Eso siempre va a ser los ejercicios. Ya, yo le di las ecuaciones, aplicar la transformada a Laplace, llegar a un diagrama como este, pueden haber llegado a este, igual lo van a poder reducir. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esto entonces, fíjense, le quedó este sistema realimentado por aquí, realimentado por acá, resuelven este, fíjense, aquí hay un G sobre 1 más E por H. Después multiplican todo, que les queda todo esto, y resuelven este otro. El resultado de este es esto. Y luego el resultado de esto, no sé si se lo dejé por ahí. No, ahí hay otra cosa. Es esto. Fíjense, cuando aplique aquí G, que sería todo esto, sobre 1 más G por H, que tendría esta como H, entonces el resultado es esto. Que si lo trabajan algebraicamente, es esto. Fíjense cómo les queda un polinomio en el numerador, que es simplemente una constante, y un polinomio en el denominador, que es una constante, L, A y J, por S al cuadrado, más
otra constante por S más otra constante por S a la 1. O sea, por S a la 0 es 1. ¿Ok? Entonces es un polinomio que ya tiene S al cuadrado. Tiene S y tiene S a la 0. Hasta ahora lo que nos había quedado con el tanquecito y lo que habíamos estado jugando era solamente acá abajo una constante por S más otra constante. Ya este es un poquito más complejo. Ya este es de segundo orden, porque ya tiene S al cuadrado. Lo que habíamos visto hasta ahora era de primer orden, porque solamente habíamos llegado a un tanquecito, una constante por S más otra constante. Ya este es de segundo orden, un poquito más complejo. ¿Ok? Y los hay de tercero, de cuarto, los hay con polinomios acá arriba. Todos empieza a aparecer. ¿Ok? Ya, y sí. Y sí, que viene otra gracia, si el motor es pequeño, la inductancia de armadura es despreciable. Y si se desprecia la inductancia de armadura, volvemos a llegar, y eso, véanlo después, a constante por S más 1. Se puede reducir, si se desprecia la inductancia de armadura, se puede reducir a 1 del primer orden. Piense que no hay S al cuadrado ahora. Pero solamente si la inductancia de armadura se puede despreciar. Y eso ocurre en los motores pequeños, donde la inductancia es especial. Y por último, una nueva transformada de la clase que necesitaba darles. ¿Ya? Habíamos visto qué pasaba con la constante, con la derivada, y qué pasa con la integral. Por ejemplo, aquí tenemos el caso. Si yo lo que la salida, lo que necesito no es velocidad, sino posición, porque yo lo que quiero es controlar la posición. ¿Quién es la posición si yo lo que conozco es la velocidad? La integral. Entonces, la posición es la integral de la velocidad. Y si yo la aplico la transformada a la plaza esto. Si es la derivada, multiplico por S. Si es la integral, divido por S. Se acabó. Ya tienes todas las transformadas a la plaza y las transformadas. ¿Ok? Por tanto, si yo aquí, en vez de velocidad, quiero posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta velocidad la integro y ahora aquí tengo teta en S. Ya, ese es mi motor. Bueno, ¿Ok? Ya, con eso tenemos toda la transformada a plaza que nos hace falta. No hace falta más nada. O sea, hay un montón más, pero yo no lo voy a llevar a todas ellas. ¿Ok? ¿Estás listo? Ya está todo. Falta una parte nada más. Respuesta temporal. Listo. Agradezco los minutos extras. Recuerden que en el libro yo he querido siempre ejemplificárselo con cosas reales. O sea, esto es el motor. ¿Entiendes? Pero en el libro hay ejercicios de diagrama de bloques. Todo lo que quieran. Resuelto sin resolver. ¿Fui yo? Para que se entretengan haciendo cosas. ¿Ah? Sí, en el de español. En el que está en español yo les orienté incluso cuáles eran los ejercicios.